Vamos a dar comienzo a este santo servicio de escuela dominical y lo vamos a hacer alabando al Señor con alabanza. Un, dos. Tiene el micrófono apagado, hermano Sergio. Ahí. Que Dios bendiga esta alabanza, hermanos. Nuevas alegres. Es una alegría grande poder reunirnos nuevamente en este servicio de escuela dominical, donde
Cada uno de nosotros yo creo que venimos con el propósito de que Dios en esta mañana nos enseñe por medio de su palabra, que vamos a pasar a orar para que Dios prepare los corazones, prepare el instrumento que va a entregar la enseñanza esta mañana, y así también que guarde a cada uno de sus hijos donde se encuentre. Le invito, hermanos, que oremos y demos gracias al Señor. Padre cariñoso, Padre bondadoso y misericordioso, en esta mañana nuestra alma, nuestro espíritu le alaba y le bendice su santo nombre, porque usted se merece toda honra, toda gloria. Muchas gracias le damos, Señor, por esta nueva oportunidad que usted nos concede, Señor mío. En primer lugar, estar con vida y con salud y podernos reunir en por intermedio de este Zoom, Señor mío, para aprender de su escuela dominical. Le pedimos, Señor, que usted nos una en un solo espíritu con cada uno de mis hermanos, donde se encuentre, podamos estar unidos en el Espíritu Santo, porque queremos esta mañana aprender de su palabra. Queremos que usted nos enseñe, Padre Santo. Por lo tanto, le pedimos que revista de gracia al instrumento que va a usar usted esta mañana para que nos pueda usted hablar por medio de sus labios. Señor, como así también guarda cada hijo suyo que han tenido problemas, que están enfermitos, Señor, por los que están trabajando sus trabajos materiales, a mis hermanos comerciantes, también le guarde y deja, Señor, bajo su manto de amor y misericordia, y permita, Señor, que en este día de hoy mande, Señor, clientes a su negocio para que puedan vender todo lo que ellos tengan. Dios mío, como así también guarde a aquellos que están conduciendo sus vehículos, Señor, sus medios de transporte, usted también los guarde y los proteja de todo peligro. Padre Santo, ahora le pedimos también por todos aquellos que están enfermitos, tanto en los hospitales, en las postas, en las clínicas, en las consultas, Señor, también tenga misericordia de cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque esta mañana podemos hablar y conversar con usted. Le pedimos esta bondad, esta misericordia, por intermedio de su Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Le invito, hermanos, que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito es el Señor. Vamos a continuación a pasar a Dios se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 28. El tema de los niños, otros milagros hechos por Eliseo. Gloria al Señor. Si estamos perseguidos de la palabra del Señor, hermanos, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 5, verso 24, un solo versículo. Dice así, en el nombre del Señor: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Gloria al Señor. Vuelvo a repetir. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Gloria al Señor. Este, hermanos, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 3. Bendito el Señor. Dice así, en el nombre del Señor: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Gloria al Señor.
pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Que el Señor bendiga su palabra, su enseñanza en esta mañana y revista de mucha gracia a nuestro hermano Cristian Díaz. Ahora pasaremos a constituirnos en clase como estamos ordenados en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ya, mi hermano Cristian, que el Señor le dé muchas gracias para entregar la enseñanza de la escuela dominical en este día de hoy. Amén, amén. Primero que todo le doy gracias al Señor por su amor, por su misericordia de permitirme estar en su escuela dominical. Le pido al Señor que me revista de gracia para poder exhortar el mensaje de la escuela dominical del día de hoy, ¿cierto? Porque todas las escuelas dominicales son preciosas porque nos enseñan muchas cosas, ¿cierto? Siempre en los avisos se dice que es uno de los servicios más importantes de la semana por tratarse de una escuela del Señor. Si usted se fija, es como un estudio bíblico que se hace a las Escrituras, donde domingo a domingo, ¿cierto? Se va leyendo los versículos siguientes de los versículos que se leyeron el domingo anterior, ¿cierto? Y a pesar de que el día de hoy tiene un solo versículo, ¿cierto? También tenemos que complementarlo con los versículos de la enseñanza anterior, porque el versículo del día de hoy dice, y lo voy a hacer en el nombre del Señor, dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará, ¿cierto? Pero dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y si ustedes se acuerdan, la semana pasada, el versículo era, y el mismo Dios, ¿cierto? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Si se fija, al principio del versículo dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el versículo de hoy dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, acá se habla de la fidelidad de Dios, ¿cierto? Que la fidelidad de Dios no es igual a la fidelidad del hombre. Dios llama y Dios lo va a hacer. Hay una referencia que dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted va a buscar un trabajo en alguna empresa o en alguna organización, ¿cierto? Una vez que usted ya queda calificado para el trabajo, la empresa le provee a usted de todos los artículos. Le provee de un asiento, de un escritorio, a lo mejor de algún computador, ¿cierto? De los programas que tiene que usar. En las construcciones, por ejemplo, le provee de todos los implementos de seguridad. Entonces, generalmente, la persona que usted lo escogió para el trabajo, le provee de todas las cosas, ¿cierto? Y también, en base a eso, también reciben un sueldo. Bueno, en el camino del Señor, ¿cierto? Nosotros no recibimos un sueldo, pero recibimos mucho más, algo más grande que es la vida eterna. Mire, y si Dios nos llamó, Dios es el que hace la obra, y Él es fiel. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es el que nos enseña todas las cosas, y Él es el que nos escoge. No es que nosotros le hayamos escogido a Él, ¿cierto? Sino que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y en esa fidelidad de nuestro Dios es que nosotros podemos tener esta esperanza, ¿cierto? Pero esta cualidad es la cualidad de Dios, ¿cierto? Para que usted, independiente de las circunstancias que nos toque pasar en la vida, usted tenga la confianza y la certeza de que es Dios el que lo ha llamado y va a ser Dios el que le va a confirmar todo su trabajo en la obra del Señor. Y Él lo va a acompañar hasta el último día, pues, mire, de su trabajo para la honra y la gloria, ¿cierto? Y para la obra del Señor aquí en la tierra. Entonces dice, no te dejaré ni te desampararé, ¿cierto? Dice, yo soy tu sanador, dice, yo soy tu proveedor, yo soy tu Dios, yo soy tu Padre. Él son todas las cosas. Si bien es cierto, de alguna forma, la predicación del Evangelio llegó a través de un hermano o de una hermana a nuestra vida, ¿cierto? Pero el primero que hizo todas las cosas fue nuestro Dios. Dios creó todas las cosas, ¿cierto? Y después por causa del pecado, donde hubo una separación, Dios envió a su Hijo, lo que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que más tenga vida eterna. Entonces Dios decidió tener misericordia con los que Él quisiera tener misericordia, aunque sabemos que este Evangelio es predicado a toda criatura, y dice, y el que creyere, este será salvo.
Y para los que creen, ¿cierto? Dios le dará la vida eterna, pero esa vida eterna no me la voy a dar yo mismo, sino que es Dios o usted mismo. Dios es el que le va a dar la vida eterna, Dios es el que le va a dar la salvación. Y nuevamente, porque lo vil y menospreciado escogió Dios, ¿cierto? Para avergonzar a los sabios y entendidos. Mire, para que nadie se jacte en su presencia. O sea, yo puedo decir que puedo conocer la palabra, la Biblia de memoria, ¿cierto? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿cierto? Los 66 libros, y puedo profundizar en algún estudio, pero la salvación no proviene de mí, la salvación proviene de Dios, ¿cierto? Y por mucho que yo sepa, si no hago la voluntad de Dios, de nada me sirve, porque dice su palabra que hay que buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, sabemos que Dios es fiel, Dios nos llama, Dios nos va cambiando, ¿cierto? Algunos hermanos o hermanas los cambia así en un abrir y cerrar de ojos, pero en otros es un proceso y comienza a caminar, ¿cierto? Comienza a caminar en el Evangelio y Dios va cortándole los ganchitos que no sirven, ¿cierto? Hablando espiritualmente, y Dios lo va limpiando. Ya a medida que va avanzando, ¿cierto? Como dice una alabanza, conforme a los años, será tu poder. Y Él lo va limpiando y Él cuida, mire, Él cuida de su vida, porque Él es fiel. Él es verdadero, nuevamente. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, la fidelidad es de Dios, ¿cierto? Y Él va a hacer su voluntad en cada uno de nosotros, porque nosotros somos vasos útiles en las manos del Señor. Por lo tanto, Él va a hacer su voluntad en nosotros, ¿cierto? Usted puede ver como con Jonás, en algún momento Dios lo mandó y le dijo que fuera a predicar a Nínive, pero en cambio Jonás se dio la media vuelta, dijo, y se fue, ¿cierto? Y se fue y siguió su camino, pero sin embargo ahí la mano de Dios, usted sabe que Dios está en todo lugar, también llegó a ese lugar donde estaba, ¿cierto? Después en el barco, después en la boca del pez, hasta que Jonás pudo comprender, ¿cierto? Y ahí recapacitó y mire, Dios, sí, Dios tiene todas las cosas. Mi mamá siempre nos enseñaba que nadie parte del escenario de esta tierra ni antes ni después, sino que cuando es la voluntad del Señor. A usted se puede enfermar, puede participar en algún choque, se puede dar vuelta y algunos pueden decir, o sea, usted tiene más vida que, ¿cierto? Pero no se trata de eso, sino que es Dios el que nos guarda, Dios es el que nos protege, Él es fiel y Él es todopoderoso. Él el que tiene la soberanía de todas las cosas. Por lo tanto, Él va a acabar la obra en usted. Si usted ha sido escogido, si usted ha sido llamado, Dios va a completar la obra en usted hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque fiel es el que lo ha prometido, ¿cierto? Acá nosotros participamos varios hermanos, nosotros predicamos porque somos instrumentos en las manos del Señor, ¿cierto? Y predicamos el mensaje de salvación a toda criatura, cumpliendo la gran comisión de nuestro Padre. Pero es Dios es el que llega a esos corazones, Dios es el que los transforma, Dios es el que los cambia, ¿cierto? Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mí, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Pero no es el hombre el que sana, sino que es Dios Todopoderoso el que sana. Él es el que confirma todas las cosas. Nuevamente, de Él, a Él le pertenecen todas las cosas. Por lo tanto, cuando de algo, como dice su alabanza también, si algo de gloria recibimos, que toda la gloria y que toda la honra sea para Dios, porque Él es el único que se la merece. Entonces, nuevamente, Dios llama y Dios lo va a hacer, ¿cierto? Fiel es el que os llama, mire, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dice, y el concepto de fidelidad implica ser constante, leal, comprometido, exacto e invariable. Es decir, Dios lo va a hacer. Pero así también como Dios lo hace, ¿cierto? Dios también pide algo de nosotros, ¿cierto? Usted, cuando se levanta, algunas hermanas o algunos hermanos, cuando se levantan en la mañana, dicen, ¿qué vamos a tomar de desayuno, ¿cierto? Y usted decide qué es lo que va a tomar de desayuno. Usted puede escoger pan con huevo, pan con queso, pan con mantequilla, ¿cierto? O qué vamos a hacer de almuerzo, usted. O de repente usted dice, tengo ganas de comer algo rico, comamos pollito con papas fritas o comamos pizza, ¿cierto? Usted decide hacerlo, ¿cierto? Entonces, en el camino del Señor, nosotros también tenemos voluntad propia. Por lo tanto, Dios nos insta a hacer lo bueno, ¿cierto?
Porque a veces muchos hombres y muchas mujeres caen en falta y dicen, no, es que Dios no me guardó, es que Dios no me protegió. Y eso es una falsedad. ¿Por qué? Porque dice su palabra que nosotros Dios no permite que nosotros seamos tentados más allá de lo que podamos soportar, ¿cierto? Por lo tanto, hay decisiones propias. Mire, sobre todo las hermanas, que el Señor nos cubra con su sangre, pero para que se entienda bien el ejemplo. Las hermanas van a comprar, ¿cierto? Y sobre todo cuando se van a comprar ropa, son muy exigentes. Y a veces pueden estar 30 minutos, 60 minutos, ¿cierto? 90 minutos tratando de escoger algo, y a veces les gusta, y a veces no les gusta y no lo compran. Quiere decir que tienen voluntad propia, ¿cierto? O sea, deciden, y los hombres también, pues a veces los hombres son más directos, compran cosas, ¿cierto? Pero va con la voluntad de comprar y de acuerdo al precio marca ciertas cosas. Entonces, en el camino aquí en la tierra, nosotros tenemos libre albedrío, porque nosotros no somos títeres, ni somos máquinas, ni somos robots que estamos programados. Entonces, la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que escoger lo bueno. ¿Para qué? Para que viváis. Y no escoger lo malo, ¿para qué? Para que moráis, ¿cierto? Y si nosotros hacemos lo malo, y si nosotros somos hijos de Dios, Dios como Padre nos va a disciplinar, ¿cierto? Acuérdese que esta palabra se complementa con las escuelas anteriores, porque un texto fuera de contexto puede sonar a un pretexto, ¿me entiende? Por eso es que hay que ver el contexto de la palabra del Señor. Entonces, toda la palabra del Señor es útil, ¿cierto? Para enseñar, para redarguir, ¿cierto? Entonces, mire, inclusive su palabra, una de las referencias del día de hoy dice, si nosotros fuéramos infieles, mire, dice que Él permanece fiel, porque no se puede negar a sí mismo, pero todo tiene consecuencias, ¿cierto? Si usted hace lo bueno, verá días mejores, pero si usted hace lo malo, ¿cierto? Porque a veces también se recibe el perdón de Dios, pero el pecado trae consecuencias, ¿cierto? Por lo tanto, hay que asumir esas consecuencias y Dios permite. Se imagina que Dios quitara las consecuencias, volverían a caer y volverían a caer y volverían a caer, claro, porque Dios quita las consecuencias, sino que Dios permite que queden esas consecuencias, ¿cierto? Para recordarnos, para que no lo volvamos a hacer, ¿cierto? ¿Y quién es el único que nos puede poner este temor en nuestra vida? Es Dios Todopoderoso. Él es el único que nos puede cambiar. Él es el único que nos puede dar una nueva vida. Pero cuando Dios dice que va a hacer algo, ¿cierto? Hay que creerlo, ¿cierto? Porque Dios es fiel y verdadero. Dice su palabra, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Nuevamente es Dios, es el que hace todas las cosas, hermano. Si usted ha puesto las manos en el arado, ¿cierto? Usted no debe mirar atrás, usted debe seguir adelante. Cuando usted va manejando el arado, ¿cierto? Usted ha visto en el campo que crean surcos en la tierra, van rompiendo la tierra, ¿para qué? Para preparar la siembra. Pero si se ponen a mirar hacia atrás, ¿cierto? Se les desvía el trabajo que están haciendo, entonces ya no queda parejito, ¿cierto? Sino que queda chueco. Por lo tanto, el trabajo queda mal hecho. Ahora, en estos tiempos, ¿a qué lo podemos asemejar? Por ejemplo, al conducir un vehículo, ¿cierto? Un automóvil, algo similar. Usted dice, ¿pero cómo? Sí, porque cuando usted va manejando el manubrio, usted va viendo el camino y usted debe seguir el camino, ¿cierto? Y usted sabe que si se desvía un poquitito, unos centímetros en el auto, en el manubrio, puede provocar un accidente. Si usted va manejando y mira hacia atrás y pierde la visión hacia adelante, usted se va a salir del camino y va a producir un accidente. Es algo similar, es algo similar. Usted tiene que estar mirando siempre hacia adelante. El enemigo siempre va a tratar de distraerlo, de sacarlo del camino, ¿cierto? Y le va a poner trabas y le va a poner problemas. Mire lo que pasó con Job. Cuántas cosas terribles tuvo que pasar Job, ¿cierto? Pero él sabía dónde estaba fundamentada su fe. Aquí en esta tierra nosotros podemos pasar muchas cosas. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero dice más, confiad, yo he vencido al mundo. Pero juntamente con eso tiene otro versículo, ¿cierto? En Apocalipsis dice, donde está el cielo nuevo y la tierra nueva, dice, donde no habrá más llanto. Mire, no habrá más muerte, no habrá más dolor. Mire, donde ni la polilla ni el orín corrompe, ¿cierto? El polvo corrompe. Donde no entran ladrones, mire, que hurtan, que quitan, ¿cierto? Y que producen daño. Allá no entrará nada de eso.
y solo, ¿cierto?, por la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. Y dice, para esto fuimos llamados, mire, para recibir la salvación y para entrar en la gloria de Dios, ¿cierto? Dice, después, otra de las referencias, dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció 12, dice, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Hay instrumentos que son siervos útiles en las manos del Señor. Y Dios, utilizando esos vasos de barro, porque acuérdense que siempre la gloria es de Dios, depositada en estos vasos de barro. ¿Por qué? Para que la gloria solamente sea de Dios. Instrumentos que Dios los ha usado, que no saben ni leer ni escribir, o no sabían ni leer ni escribir, y Dios les ha permitido organizar iglesias gigantescas, muy numerosas, pero también les toca partir del escenario de esta tierra. Pero si les toca partir, nosotros no tenemos que adorar a los hermanos que partieron, ¿cierto? Porque acuérdense que, y hacer una referencia a su muerte y celebrar su muerte. ¿Por qué? Porque dice que su palabra que Dios no es un Dios de muertos. Dice que Dios es un Dios de vivos. ¿Ve? Toca partir del escenario de esta tierra y dice su palabra que Él es nuestro Dios aún más allá de la muerte. ¿Ve? Él nos guiará aún más allá de la muerte. Por lo tanto, por eso es que la honra y la gloria tiene que ser siempre de Dios. Mire, Dios con Moisés hizo tremenda obra, sacar a su pueblo de Egipto y llevarlos a la tierra prometida, ¿cierto? Pero mire, hizo muchos milagros que hasta el día de hoy se cuentan, ¿cierto? Lo de las plagas, lo de la sangre en las puertas, después como cuando fueron perseguidos por el ejército egipcio, cómo se abrió el mar, ¿cierto? Dios con él hizo grandes prodigios, ¿cierto? Cuando estaban combatiendo, ¿cierto? Y le tenían que levantar las manos. Pero fíjese que el pueblo, cuando Dios lo sacó, el pueblo de Israel tenía que entrar y seguir a la tierra prometida. Pero ¿sabe qué? Ellos empezaron a murmurar. Pero miren a dónde nos trajeron, estamos en el desierto, quieren que pasemos por estas tierras y allí hay gigantes, miren, nos van a vencer, se van a apoderar de nuestros niños, ¿qué van a hacer de ellos? Van a abusar de toda la gente, ¿qué va a hacer de ellos? Y Dios es el que los había sacado, mire, con obras poderosas, ¿cierto? Y querían volver, miren, nombrémonos un capitán y devolvámonos para Egipto. Querían volverse a su vida anterior. Acuérdense que nosotros tenemos una alabanza que dice, de la tierra de Egipto yo vengo, haciendo referencia a nuestra pasada vida de vivir, ¿cierto? Entonces, y cuando esa palabra de Egipto, cuando cantamos, se refiere a nuestra pasada manera de vivir y se refiere al mundo terrenal. Entonces, a veces muchos hermanos, cuando comienzan a caminar en el Evangelio, como el enemigo astuto, ¿cierto? Se le ponen varias trabas en el camino, dicen, no, que el Evangelio es muy difícil para mí, y quieren volver atrás, quieren volver a su antigua vida, quieren volver a su antiguo caminar, porque supuestamente antes estaban mejor que ahora, cuando sabemos que el pueblo de Israel en Egipto era abusado, era golpeado, pasaban hambre, los mataban y eran como cualquier elemento desechable. Así era muy maltratado el pueblo de Israel. Durante 400 años, durante cerca de 400 años los esclavizaron, los torturaban, miren, y eran esclavos, no tenían libertad. Sin embargo, Dios les estaba dando la libertad y después ellos, cuando se vieron enfrentados, no creyeron. Mire, no creyeron a la palabra de Dios y quisieron volver a su vana manera, mire, a su vana manera de vivir. Entonces, permita al Señor que nosotros podamos permanecer y ser fieles, ¿cierto? Porque como decía su palabra, nosotros tenemos libre albedrío, pero no tenemos libre albedrío para hacer lo malo, sino que tenemos libre albedrío, ¿cierto? Pero para hacer lo bueno, ¿cierto? El Señor nos ha mandado, ¿cierto? Y nos ha dado una gran comisión, dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Dice, y el que creyere será salvo. Si usted va y se presta en las manos del Señor, déjele el resultado al Señor. Usted siembre la palabra. Porque nuestro Señor Jesucristo lo decía, ¿cierto? Decía que la buena semilla, o sea, bueno, siempre es la buena semilla, porque es la palabra de Dios, había caído en buena tierra, ¿cierto? Otra había caído entre las piedras, otra había caído entre los espinos. Eso quiere decir que la palabra del Señor se predica a todos.
¿cierto? Y dice su palabra, que cuando la palabra del Señor se predique en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin, ¿cierto? Es decir, la palabra se les va a predicar a todos. Entonces, Él va a ser el que hace la obra. Pero mire lo que le pasó al pueblo de Israel. Por haber dudado, mire, por haber desechado a Dios y por querer volver a su pasada vida, Dios no les permitió entrar a la tierra prometida. Y vagaron 40 años, y solamente entraron dos personas de las que salieron de Egipto, Josué y Caleb, que eran los que sí creían en las promesas, y toda la generación nueva que nació mientras estaban en el desierto, todos ellos entraron. Pero todo el resto no entró a la tierra prometida. Mire, por dudar de Dios, por no creerle a Dios. Dios, nuevamente, Dios es el que tiene todas las cosas. Si Él a usted lo llamó, sepa usted que Él va a permanecer fiel con usted. Y usted converse con Él, porque Dios está más cercano, ¿cierto? Nosotros ahora nos reunimos a través de la plataforma Zoom, pero Dios está más cercano a usted que nosotros, ¿cierto? Y usted dice, no, es que a mí Dios no me escucha. Sí, Dios les escucha, porque dice su palabra, un corazón contrito y humillado, dice, jamás despreciará a Dios. Y lo ha dicho Dios, por lo tanto, Él es el dueño, autor. Mía es la plata, mío es el oro. Si a Él le pertenecen todas las cosas. A veces nosotros podemos decir, no, si gracias a mí, o yo hice esto, o gracias a ahí, yo los voy a llevar adelante. Mentira. ¿Por qué? Porque inclusive a Moisés se le prohibió entrar a la tierra prometida. Acuérdense que estamos hablando en el tema terrenal. Moisés tampoco pudo entrar a la tierra prometida, pero sí Dios le permitió mirarla, ¿cierto? Por lo tanto, Moisés también tuvo que partir. Pero ¿qué le dijo después que Moisés volvió a la tierra? Su cuerpo volvió al polvo, ¿cierto? Porque sabemos que nuestra vida está escondida en Cristo, nuestra vida está escondida en Dios. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, donde quiera que tú vayas. Y nuevamente es Dios. El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Y Él lo hará. Y Él lo seguirá haciendo. Nuestro Dios es fiel y poderoso. Amén. Como les comentaba, entonces el llamado siempre involucra la idea de compromiso, compañía y confirmación. También implica fe, obediencia y disposición de parte del que es llamado. Por lo tanto, usted tiene que tener la disposición, ¿por cierto? Usted también lo podemos asociar al ejército. Cuando alguien se va a inscribir en el ejército, lo primero que le dan, la ropa que tiene no le sirve, ¿cierto? Entonces, en nosotros, viéndolo espiritualmente, las obras que usted tiene tampoco sirven en el Evangelio. Entonces, en el ejército, ¿qué hacen? Le dan botas, le dan pantalones, le dan chaquetas, ¿cierto? Le dan armamento, ¿cierto? Para que usted se pueda desempeñarse en esa vida militar. Acá, el Señor le da una nueva vestimenta, le permite hacer buenas obras, le pone sandalias, mire, lo viste, le pone anillo en su dedo, le da un compromiso. ¿Y quién es el que lo hace? Es Dios Todopoderoso el que lo hace, ¿ve? Por lo tanto, nosotros nunca debemos dudar. Si algo nos pasa en nuestra vida, aquí en la tierra, todo tiene un propósito, mi hermano, mi hermana, todo tiene un propósito. A veces nosotros decimos, Señor, envíame a donde quiera, al monte, a la llanura, pero de repente caemos al hospital ahí para predicar en el hospital y nos quejamos, mire, ¿por qué? Si yo estaba haciendo lo bueno, ¿y por qué estoy aquí en el hospital? ¿Cierto? Cuando hay necesidad de predicación en el hospital, hay necesidad de predicación cuando voy a comprar en el kiosco, ¿cierto? O cuando voy en el metro, ¿cierto? O cuando veo una vecina, hay necesidad, el mundo tiene necesidad de conocer la palabra de Dios, ¿cierto? Pero uno también tiene que ser prudente, el que quiere recibir lo recibe y el que no, no, ¿cierto? Y ahí no hay que discutir, no hay que hacer nada, pero sí, no guardarnos, mi hermano, se imagina usted que lo ridiculicen, a mi hermano y mi hermana la ridiculicen, ¿qué va a hacer usted? Va a decir, no, es que yo no voy a predicar más porque no me da vergüenza, porque pasa esto y pasa esto otro. A nuestro Señor Jesucristo lo mataron, lo golpearon, le destrozaron su espalda, su rostro lo desfiguraron.
a casi todos los discípulos los mataron, les cortaron la cabeza. ¿Sabe lo que hacían con los cristianos en Roma? Los ponían como antorcha, los colgaban en una y los prendían y los tenían como antorcha a los cristianos, ¿cierto? Y hacían circo con ellos. Es fácil burlarse de los cristianos para el resto del mundo, pero para usted, mi hermano, y usted, mi hermana, ¿dónde está su fundamento? ¿Dónde está su verdad? Permite el Señor que nosotros podamos ser constantes, porque fíjese que aún ahí, los cristianos no renegaban su fe. No renegaban su fe y seguían adelante. Y seguían adelante porque le creían a esta promesa de que Dios los iba a levantar. ¿Cierto? Y mire, cuando Esteban fue apedreado, ¿cierto? Ahí estaba Saulo de Tarso y consentía en que fuera apedreado. Y agarraron piedras para matarlo. Y mientras lo mataban, él que dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Si el mundo supiera, ¿cierto? Porque él como no cree, pero si supiera lo que está haciendo, no lo haría. Y ya las generaciones anteriores ya pasaron, pues. No sé si es que si existirá alguna persona en el mundo que tenga 100 años, o perdón, que tenga 200 años, o 300 años, no hay ninguna, ¿cierto? Entonces, porque dice su palabra, ¿cierto? Que el polvo tiene que volver al polvo, ¿cierto? Del polvo fue tomado y al polvo tiene que volver. Y esa es la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que la honra y la gloria sea, ¿cierto? De nuestro Dios. Y dice, para terminar la enseñanza, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Que la gracia del Señor nos ayude a vivir esta enseñanza. Amén. Que el Señor les guarde y les bendiga, y para Él es la honra, la gloria desde ahora y para siempre. Amén. 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 Que el Señor bendiga a nuestro hermano Cristian en la exhortación de la enseñanza en esta mañana. Ahora queda el tiempo para agradecerle al Señor como hijo agradecido de Dios. Queda el tiempo para cada hermano o hermana que quiera darle gracias al Señor por la palabra, por lo que el Señor en esta mañana no ha hablado. La escuela está en sus manos para que dé gracias al Señor. Le voy a pedir que, hermanos que quieran dar gracias, abran su micrófono y digan yo, hermano, porque yo estoy con un celular que no lo veo. ¿Ya? Así que la escuela está en sus manos, hermano, mi hermana. ¿Hay alguien, hermano Cristian, que ha levantado la mano, no? Yo que... Ya, hermana hermano Sergio, que veo que nadie... Esperé un poquito, pero como vi que nadie... Bueno, ya, hermana Señor, voy a hablar. En esta mañana le doy gracias al Señor por la vida, por la salud, por estar un día más en su escuela. Me atrasé un poquitito, pero igual llegué a su escuela. Me gustó mucho la palabra porque me hacía recordar, siempre me ha gustado Job, todo lo que pasó Job, y a veces nosotros con una prueba tan chica, hoy nosotros, así como, ay, ¿por qué me pasan estas cosas? Y Job pasó muchas cosas. Y también recordaba también a Josué. A mí me pasó una situación hace hartos años, espérese, hija, hace muchos años hace muchos años me pasó una situación, yo salí muy mal de una reunión y llegué muy mal a mi casa. Todavía no llegaba a la clase de los comandos, todavía estaba en otra iglesia. Y sabe que llegué muy mal, muy triste. Y me recuerdo que llegué llorando a mi casa. Y sabe que me pongo en mi pieza, me encerré y me hinqué a llorarle al Señor.
Y sabe que esa frase que dice de Josué, siempre me ha marcado y el Señor me habló y me decía el Señor. Y yo le decía, gracias Señor, porque cada vez que me pasan situaciones, siempre el Señor me habla esta palabra de Josué 9. Siempre cuando estoy triste, porque Él nunca los desampara, porque dice Jehová, yo soy tu Dios que no los deja. Y a mí cuando el hermano Cristian leyó Josué, a mí mi corazón me estalló por 1000 por hora, porque esa vez Dios me habló y así me pude levantar. Porque a veces por una palabra que a veces leemos, oye, leímos la Biblia y decimos, oye, una palabra más, pero a veces una simple palabra, Dios nos recuerda cuántas cosas Él ha hecho por nosotros. Y me tocó muchísimo la escuela hoy día. Me vino recordando y también yo decía, Señor, cuando mi hermano hablaba, yo decía, la gente está todo así como, siempre ve lo malo, así como yo siempre le digo a mi esposo, como que siempre, un día me dio tanta pena y le dije, ¿sabes qué? Le dije, estábamos almorzando y mi esposo empezó a hablar de la que hablaba las caseras y yo le dije, ¿sabes qué, Osvaldo? Me da pena de ver cómo la gente o cristianos he escuchado de decir, no, se viene, ¿a quién le servimos? Es decir, que no estamos confiando en Dios. Dios tuvo el poder de sacar al pueblo de Israel. Dios ayudó a Job y así ayudaba a muchos. ¿Cómo Dios no nos va a ayudar a nosotros? A veces lo queremos, pero la gente está tan así como quiere las cosas tan luego, que esta pandemia se pase tan luego, y deja de confiar en el Señor. Yo nunca he perdido desde que esta pandemia llegó, siempre he creído en mi Dios. Pero son los tiempos. Y la gente no espera el tiempo, porque quiere el ya, al tiro. Entonces no espera el tiempo de Dios. Y a mí me da mucha pena escuchar a mis vecinos, y son católicos, pues, y dicen, no, es que no se vienen tiempos mejores, y yo dentro de mi corazón me da tanta pena, y yo decía, yo Señor confío en ti. Yo Señor confío en ti porque sé cuándo esto se va a acabar, pero la gente pierde la fe, pierde la confianza, perdemos la confianza en el Señor. No creemos que Dios va a hacer y va a quitar esta pandemia. A veces decimos no, y los dejamos guiar por las cosas que dicen los demás y caemos en el juego. Y no podemos hacer eso, porque nosotros tenemos un Dios que Dios los ampara, los protege, y siempre en nuestros corazones decirle a la gente, decirle que hay que confiar en Él, por sobre todas las cosas. Yo a mi Dios le doy gracias por esta enseñanza, porque día a día tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir confiando en el Señor. Sé que esto va a pasar, pero el Señor sabe tus tiempos, no yo. Pero tengo confianza y fe en el Señor. No pierdo la fe. Le doy gracias al Señor, porque hasta ahora me ha cuidado y me ha guardado a mi familia. Le pido al Señor que bendiga grandemente a mi hermano Cristian Díaz, porque me tocó muchísimo la escuela. Mi corazón salta 1000 por hora, porque me hace recordar muchas cosas esta escuela. Por eso son tan importantes las escuelas y las reuniones, porque Dios nos habla a través de cualquier instrumento. Puede tomar al hermano Sergio, a la hermana Lidia, cualquiera. Y Dios ahí lo toma. Y cuando yo con mi esposo, cuando está la palabra, nosotros decimos, gracias Señor. A veces lo ven que los reímos, pero decimos, gracias Señor, porque esta palabra es para mí. O cuando le digo, mi esposo me dice, habla Señor, porque es para mi esposa. Porque lo hacemos, porque la tomamos para nosotros. O a veces la palabra es para él y yo le digo, hable Señor, siga hablando y siga hablando. Porque nosotros decimos, siga hablando Señor. Porque eso necesitamos, decir gracias Señor y siga hablando,
porque esto me va a hacer más grande, me va a hacer más fuerte y voy a poder salir adelante. Por eso con mi esposo, yo le digo a mi esposo, quizás los hermanos me mirarán con cara rara cuando los reímos en las predicaciones, pero es que nosotros siempre decimos, hable Señor, amén Señor, porque confirmamos que Dios me está hablando y es para mí y para que yo pueda transmitírselo a los demás. Le agradezco a Dios por esta palabra. Le agradezco a Dios por esta semana que me ha dado. Le agradezco a Dios por mi hermana, porque pudo, bueno, estaba tan contenta con sus mariachi y toda la cosa. Pero ¿sabe qué? Ella me dice, yo fui a ver eso y me decía, ¿sabes que tú amas tanto a Dios? Que yo no fui hasta el otro día a entregarle su regalo. Yo fui a ver los mariachis y de ahí me quedé en mi casa. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban compartiendo licor con otras familias y yo de ese mundo no soy. Y ellos lo entienden. Yo me alejo así como... Y preferí que al otro día le voy a entregar su regalo, todo calmadito, porque para mí estar en las reuniones es lo más importante. Para mí trabajarle al Señor es lo más importante. Quizás, como dijo un día un hermano, somos rechazados por nuestros familiares, pero no importa, porque yo, el que me ha dado todo lo que soy, todo lo que tengo, es gracias a mi Señor. Y le agradezco al Señor porque por mis nietos, por mi hija mayor que está bien, por mis nietos, por la Abigail que se adaptó bien a dormir solita, así que le agradezco, soy muy agradecida al Señor. Por mí no pararía de hablar del Señor. Le agradezco al Señor por haber trabajado esta semana en coordinar el servicio y le agradezco al Señor por pertenecer a este hermoso grupo y que el Señor bendiga grandemente, hermano Cristian. Que el Señor lo bendiga grandemente a mi hermano Sergio y a todos. Y para el Señor que me ha dado esta oportunidad, sea toda honra y gloria y para mí su misericordia. Muchas gracias, hermano Sergio. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana con ese mismo anhelo, ese fervor que ella siente en su vida de servirle al Señor, que el Señor se lo multiplique cada día. Hay tiempo, hermanos, hermanas, para agradecerle al Señor todo lo bueno que ha sido con nosotros. Aproveche el tiempo. ¿Hay alguien, hermano Cristian, que no veo yo? Amén, hermano Sergio. Adelante, mi hermana Felisa. Amén. Le doy gracias al Señor en esta mañana por su misericordia en mi vida. Le doy gracias al Señor por su bendita palabra. Y le agradezco al Señor de que Él va a terminar la obra en nosotros, en mí la va a terminar. Le pido al Señor que me ayude a hacer, poner mi parte y hacer lo que Él me manda. Y a no estar anhelando lo que quedó atrás, sino que el Señor complete la obra en mí. Agradezco al Señor por esta palabra y doy gracias al Señor por su protección toda esta semana y agradezco al Señor porque nos permite conectarnos para escuchar su palabra, para alabarle, para honrarle. Para el Señor que vive, doy honra y gloria ahora y para siempre. Amén. Amén, amén. Dios guarde y bendiga a nuestra hermana Felisa. Siempre agradecida con el Señor. Hay más oportunidades, hermanos, hermanas, para alabar al Señor. Hay más, hijo precioso. Hermana Yolita. Hermana Yolanda, adelante. Que el Señor le dé gracia. Amén. En esta mañana le doy gracias al Señor por su palabra. Le agradezco al Señor porque el Señor me habla y me confirma de que nadie muere antes ni después, ¿cierto? Que el Señor me ayude, mi hermano, porque le voy a contar algo que me pasó anoche. Pero no era la voluntad del Señor que nos muriéramos. Resulta que mi esposo dejó unos huevos cociendo y no se acordó más, y nosotros estábamos durmiendo con mi hijo.
yo nunca despierto en la noche porque yo tomo remedio para dormir, pero sabe que eran como a las 2:30, 2:15 de la mañana y despierto, veo la casa llena de humo, llena, y ya como que no me faltaba así el aire para respirar, y me levanto y le digo, Felipe, estamos quemando, pensé que nos estábamos incendiando, y salimos para afuera a llamar a mi esposo, y dijo, dijo, yo dejé unos huevos hirviendo. No, pero la casa estaba llena. Si ustedes vienen para acá, es puro olor a humo, puro olor a humo. Entonces, ahí tuve que estar sentada afuera hasta que se fue todo el humo. Y ahí yo le agradecí al Señor. Mi hijo me decía, mamá, no podíamos haber muerto, porque era humo. Si él después no podía respirar, tuvo que tomar leche. Entonces, yo le agradezco al Señor, mi hermana, porque uno en la noche cuando se acuesta, uno le dice, Señor, guárdenos en esta noche, deje ángeles cuidando nuestro hogar, qué sé yo. Y claro, pues el Señor permitió que yo despertara. ¿Ah? Así que yo le agradezco mucho al Señor, mi hermano, porque yo sé que el Señor es conmigo, que el Señor me guarda. Le agradezco al Señor por su palabra, que el Señor le siga dando cada día más gracias, mi hermano Cristian. Y bueno, y esta palabra tenemos que ponerla por obra, porque nosotros sabemos que todo lo que nos pasa a nosotros, al Señor le pasaron cosas más grandes, ¿cierto? El mismo Job perdió tanto y a veces nosotros nos pasa algo chiquitito y ya al tiro ya queremos como tirar la esponja, que el Señor nos ayude, mi hermana, que el Señor sea conmigo. Y le agradezco al Señor porque, bueno, en esta mañana estoy trabajando, también tengo que ser agradecida con el Señor, porque los trabajos están escasos, así que le agradezco al Señor y que el Señor me siga ayudando. Y como le digo, le agradezco al Señor porque pienso que con mi problema que yo tengo al corazón, con tanto humo que había, gracias al Señor que no me pasó nada. Así que le doy gracias al Señor por eso, al Señor que vive, sea honra y gloria, ahora y para siempre. Amén, amén. Que el Señor guarde y bendiga a nuestra hermana Yolanda. Como decía la palabra, hoy día la enseñanza se cumple. Él ha prometido guardar nuestros sueños. Cuando nosotros te acostando lo oramos y le entregamos nuestro cuerpo, nuestro espíritu a Dios, y para que mande sus ángeles a cuidar nuestro hogar. Y aquí vemos que se ha cumplido. Que el Señor bendiga a nuestra hermana y le siga ayudando a ella y a toda su familia. Hay más oportunidades, hermano, para agradecerle al Señor por lo bueno y por lo maravilloso que es por nosotros. No hay nadie más, parece. Yo, hermano Sergio. Adelante, mi hermana. Evelyn. Hermana Evelyn, adelante, Amén. mi hermana Evelyn. Amén. Hoy día le doy la gracia al Señor por la palabra, porque también nos habla de Caleb. ¿Qué sabía yo que iban a hablar de Caleb? Que Dios nos tiene guardados en cada uno. Los que fueron porfiados fueron los que no quisieron entrar y les dio miedo porque vieron los gigantes. Entonces hoy día nosotros muchas veces bajamos la guardia. Pues. Así es, sí. Y nosotros tenemos que ser como los soldados. Estar en guardia siempre con el Señor. Porque el Señor siempre nos guarda, nos bendice, nos da la sabiduría, el entendimiento para poder despertar. Nos despierta en la madrugada, imagínense. Nos despierta, nos vienen a entregar las llaves cuando se nos quedan las llaves puestas todo el día en nuestra casa y sin nadie. ¿Quién lo hace? Son ángeles, querubines que el Señor pone en nuestras casas. Imagínense la hermana Yolita y a mí se me han quedado puestas las llaves del auto con las llaves de la casa puestas aquí. Y me golpean, me dice, vecina. Oiga, yo creía que usted estaba ahí. No está, se le quedaron las llaves, imagínense. Y hemos andado en la feria. El Señor lo hace, el Señor nos guarda. El Señor es tan de misericordia que a veces nosotros, nuestra mente es así de pequeñita, así, y no entendemos. Pero cuando nosotros le creemos a Dios, y en esta palabra el Señor nos hablaba que teníamos que creerle, que si caíamos en el hospital, si nos pasaba algo, es por
porque el Señor lo permitía. El Señor permite cosas muchas veces porque nosotros tenemos que pasar como oro en el crisol, porque si no, no vamos a llegar a eso que queremos, que es la santidad, a llegar al reino de los cielos. Nosotros tenemos que llegar al reino de los cielos. Para el Señor le doy las gracias por hoy día, por estar con mi familia. Bueno, están todos durmiendo, yo estoy en el comedor escuchando la palabra. Pero el Señor nos despertaba en la mañana. Le doy las gracias al Señor por mis hijos, por mis nietos que tengo maravillosos. Que hasta aquí me ha sustentado Jehová, hasta aquí me ha guardado. Hasta aquí le sirve un Dios vivo. Y para el Señor, solo para el Señor, es la honra, la gloria, y para mí solamente es su misericordia, hermano. Que Dios le bendiga. Amén. Amén. Dios guarde y bendiga a nuestra hermana Evelyn. Como se confirma todo lo que el Señor nos ha hablado en la semana, y hoy día por intermedio de la enseñanza, el Señor nos sigue confirmando su palabra bendita. Hay más hermanos, hermanas que quieren agradecer al Señor. Estaba la hermana Nancy Cáceres. Mi hermana Nancy Cáceres, adelante mi hermana Nancy. Estás por ahí, porque esté ocupadita. Estoy atendiendo. Al tiro, Está termino. atendiendo. A ver, hermana Nancy, sí, está atendiendo. Hermano Sergio, yo antes de la hermana Nancy que está ocupadita, puede ser, hermano Cristian. Hermano Cristian Pinto, adelante mi hermano Cristian Pinto. Amén. Agradezco al Señor en esta mañana por su amor, por su misericordia, por lo más importante que es la palabra del Señor que nos ha hablado en esta mañana. Quiero agradecerle porque nos pide fidelidad al Señor y que siempre ha estado con nosotros. Yo sé que el Señor nunca nos deja, nunca, siempre está a nuestro lado y siempre nos responde a nuestra oración. Yo siempre lo digo, aunque la respuesta sea un no para nosotros, pero Dios sí nos responde. Quiero agradecerle porque Él es bueno, porque nos podemos reunir en esta mañana. Quizás nos gustaría estar en el templo alabando al Señor, pero tenemos esta gran bendición de poder estar a través de una pantalla, de poder alabar al Señor, bendecir su nombre, escuchar su palabra aquí en la casita. Quiero agradecerle porque podemos estar compartiendo familia esta palabra en esta mañana y darle gracias porque la palabra es lo más importante. Le pido al Señor que esta semana que viene sea de gran bendición para todos nosotros, desde el lunes que comienza, nos acompañe y donde quiera que echemos mano nos vaya bien. Y agradecerle, me ha impactado lo que me decía la hermana Yolita, porque nos dejó compungidos este tema, pero Dios siempre tiene la misericordia con todos nosotros. Así que le damos la gracia porque no fue algo mayor. Pedirle que no rete tanto al hermano Noldito nomás, pues se le olvidó nomás, pues son cosas que pasan. Así que Dios les bendiga, les queremos mucho a ellos y a todos ustedes, hermanos, y para el Señor sea un gloria de gloria para siempre. Amén. Dios guarde y bendiga a nuestro hermano Cristian, siempre agradecido con el Señor. Ya mi hermana Nancita, ¿está por ahí? Ella va a avisar porque está atendiendo, hermano Sergio. Ya, ¿hay alguien más? Hermano Sergio, yo. Ya, adelante mi hermana. Ya, no prendo la cámara porque... pero igual. Ya, ahora sí. Fui a cumplir mi deber como ciudadana, por eso estoy dentro del auto. Pero le doy gracias al Señor por su gran amor, su gran misericordia, porque Él es bueno, porque me otorga un día más de vida, un día más de misericordia, un día más de bien. Le doy gracias al Señor por su palabra, porque me dice que somos justificados, que fuimos llamados, y al ser llamados fuimos justificados, que para mí esa justificación que viene de parte del Señor, que viene de parte de Jesús, Él perdona nuestros pecados día a día, porque por parte de su sacrificio perfecto, le doy gracias al Señor, porque claro, la semana pasada nos hablaba de que también que fuimos llamados, y ahora nos dice que somos llamados y justificados, y somos también coherederos, y tenemos un respaldo por parte del Señor. Tenemos quien nos, como dice, justifica su respuesta, y uno puede decir, Jesús es mi justificación, Él me justificó y Él nos justifica a todos, y le doy gracias al Señor por eso,
hermano Cristian, siempre con tanta humildad, con tanta sencillez y tan clara, tan precisa la palabra, siempre nos explica la palabra que nos lleva dudas de lo que nos está hablando el Señor. Le doy gracias al Señor por eso, le pido al Señor que le siga dando gracias al instrumento que ya ocupó, que le siga dando gracias al coro, que le siga dando gracias a mi hermano Sergio, que coordina, que está allá en su casita. Y le doy gracias al Señor por todo, porque no me alcanzaría la vida para agradecerle al Señor sus bondades y sus misericordias para con mi vida. Ni aunque viviera millones de vidas, podría pagar el sacrificio perfecto que Él hizo un día en la cruz. Así que le doy muchas gracias al Señor por esto y para Él, solo para Él, en la honra, la gloria y para mí siga teniendo misericordia. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Katy. Donde ella ande o va, que el Señor la guarde y la proteja. De verdad que haya un lindo sol por este lado. Y que el Señor la bendiga mucho. Acá donde estoy yo, un frío tremendo, una neblina, anoche mismo no se veía nada, hermano. Yo estoy acá arriba en el cielo y sabe que no se veía nada, oscuro, total, una neblina. Hermano Así Sergio, que, ahí está la hermana Nancy, hermano Sergio. ya, hermana Nancita, estamos esperando. Discúlpeme. En esta mañana le doy muchas gracias al Señor por su palabra. Gracias al Señor porque su palabra da fuerza, ánimo. Porque siempre está atento a nuestras plegarias, a nuestros pensamientos. Y ha sido de fortaleza para mi vida. Le pido al Señor que cada día le dé más sabiduría a mi hermano para que nos siga guiando. Porque a veces pasamos la prueba y yo me gozaba porque se está hablando de Job y para mí siempre Job ha sido un hombre que fue tan valiente en cuantas cosas, pero yo me doy cuenta que no tengo la fuerza que tiene Job, pero el Señor hoy día me ha levantado, me ha dado fuerza, me ha dado ánimo. Le doy gracias por todo, por pertenecer a este grupo bendito que ha sido de fuerza y aliento para mi vida. Saludo a todos mis hermanos en el amor cristiano. Para mi Señor sea toda la honra, toda la gloria desde ahora y para siempre. Gracias, mi hermano. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Nancy y le ayude para poder seguir adelante, ¿cierto? Bendito es el Señor. ¿Hay alguien más? No. Bueno, voy a aprovechar, yo voy a hacer, darle gracias. Adelante, hermana, no. El primero, adelante. Adelante, mi hermana. En esta mañana agradezco al Señor por su amor, por su misericordia, por su palabra. Le pido al Señor que Él me permita ser fiel, ¿cierto? Porque Él es fiel con nosotros a cada instante. Le doy muchas gracias al Señor porque me ha guardado en mi trabajo, porque me ha ayudado. Le pido al Señor que sea con unos compañeros que están pasándola mal en su momento, están contagiados de COVID. Le pido al Señor que Él los sea ayudando y sacando adelante. Amén. Muchas gracias al Señor porque me ha permitido cumplir un año más de vida. Gracias a cada uno de ustedes que me saludaron el día de ayer. Amén. Y le doy gracias al Señor porque me permite estar en familia. Porque más allá de poder celebrar o no, tener a la familia al lado y con salud es impagable. Yo agradezco al Señor por todo su amor y para el Señor sea honra y gloria. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Karen y que el Señor la siga bendiciendo con más años de vida, con alta salud, la guarde a ella y a sus compañeros que están enfermos también, que Dios los guarde también y tenga misericordia. Bendito el Señor. Ya, yo voy a dar gracias al Señor por su gran amor y misericordia que Dios tiene conmigo, por la enseñanza que esta mañana ha hablado mi vida. Dice que cuando Él nos llamó, Él prometió ser fiel con nosotros. Nos prometió una corona, una vida eterna. Y por lo tanto, como Él es fiel y no es un Dios mentiroso, dice que Él cumplirá todas sus promesas que están escritas para nosotros. Por eso le doy gracias al Señor. Como decía mi hermano Cristian, inspirado por Dios, que muchas veces deseamos predicar en la palabra, envíame donde quieras, Señor. Pero a veces cuando Dios podemos llegar a un hospital, a un lugar que no queremos nosotros,
y decimos, pero ¿por qué estamos acá? Es porque tenemos que llegar a predicar la palabra del Señor, a dar testimonio de lo que Dios hace con nosotros, hermano. Recuerdo una experiencia de un joven, hermano, cuando me tocó por misericordia hacer las primeras clases de escuela dominical, me mandaron con un grupo de jóvenes que tienen que haber sido por primera vez, no estaban ni ahí con escuchar la palabra del Señor. Y a mí, primer día que me tocaba hacer clase, hermano, a mí con los nervios todo se me olvidó, pues hermano, se me olvidaba, se me puso la mente blanca. Y ahí clamándole al Señor, pues más encima los jóvenes no ponían ni atención, nada. Y decía, Señor, ¿qué voy a hacer? Dame gracias, dame palabra. En ese instante llega un joven, hermano, se arrodilla y se sienta en la clase, por misericordia Dios me tenía. Y cuando llega la oportunidad de dar gracias al Señor, como ahora, se para este joven y dice, yo doy gracias al Señor porque cuando veía a los hermanos de la penitenciaría, decía, él se gozaba y se alegraba y decía, me gustaría ser como ellos. Mire, me gustaría ser como ellos. Y este joven en un 2x3 dice que de repente se ve detenido y preso a la cárcel, a la penitenciaría. Y ahí le decía, Señor, pero ¿por qué estoy aquí si yo no he hecho nada? Y ahí comprendió él que lo que le pedía al Señor, ser igual que los hermanos de la peni. Mire, ser ahí. Y ahí el hombre joven se convirtió bien, se entregó al Señor y daba testimonio. Donde el Señor también lo llevó para comprobar el poder del Señor. Envíame donde quiera, Señor. Por eso, hermano, si el Señor nos hace pasar por diferentes lugares, que el Señor nos ayude a serle fiel, porque Dios permanece fiel. Él permanece, somos nosotros los que somos infieles, pero con la ayuda del Señor, Dios ponga el querer y el hacer en nuestras vidas. Doy gracias a Dios, hermano, porque puedo estar acá apoyando a mi esposa, apoyando a mi cuñada, y bueno, ya nos queda unos pocos días estar acá y poder volver nuevamente porque tengo médico el día 16 y que el Señor haga conforme su voluntad nomás, pues, hermano. Dios sabrá lo bueno y lo que nos espera, hermano. Agradezco a Dios, como le digo, por esta palabra tan hermosa. Yo sé que Él va a cumplir sus promesas en mi vida. Yo sé que Él nunca me va a dejar. Que el Señor me ayude a no estar reclamando y ser, como dijera, muchas veces olvidadizo. Para mi Dios que me ha dado esta oportunidad, doy gracias al Señor por esto y para esa honra y gloria ahora y para siempre. Gloria al Señor. Hay oportunidades, mis hermanos, hay tiempo. Mi hermano Alfredo, adelante. Hermano Enrique primero, hermano Enrique primero. Hermano Enrique, ya, adelante, hermano Enrique. Amén, amén, gracias. Escucha, no pude escuchar la palabra porque no me cargó el celular en la mañana, anoche, y ando aquí arriba del bus de las 5 de la mañana. Así que estaba ahí haciendo el empeño de cargarlo aquí en el bus. Hay un cable USB, pero no me cargó, así que ya dije yo hasta donde llegue nomás, hasta donde llegue la batería. Así que, bueno, dando gracias a Dios, primeramente por la vida, por la salud, por el privilegio de ser su hijo un día más, por sus bondades y misericordias que Él ha tenido para conmigo. Referente a la palabra, bueno, es como difícil a veces aceptar lo que uno le pueda venir, ¿cierto? Es difícil a veces conformarse con lo que uno le está pasando, pero me llegaba mucho al corazón esto que dice del estudio, de que Pablo le hablaba con tanto cariño a los tesalonicenses,
Y dice su palabra que así yo no me imagino que con esa ternura que hablaba Pablo a los tesalonicenses, me habla a mí y me dice que todo lo que yo pueda pasar, todo, es porque Él lo permite. Ciertamente que hay veces que nosotros tomamos malas decisiones y a veces nos va mal, pero son porque nosotros tomamos malas decisiones, no porque Dios tal vez nos esté trazado el camino, sino que yo pienso que creo en mi vida las cosas malas que me han pasado son porque yo he tomado malas decisiones. Entonces, creo que Dios nunca va a ser un juez verdugo para conmigo, para darme todo lo malo, lo negativo que yo pueda pasar en esta vida. Y bueno, en la parte espiritual, ¿qué puedo decir? A veces, cuando me sentía utilizado por el Señor, yo me preguntaba yo a mí mismo, ¿cómo puede Dios tener tanto amor para conmigo? ¿Cómo puede Dios tener tanto amor? Yo me preguntaba, porque es maravilloso esto de sentir el gran amor que Dios tiene para con uno cuando para el bien de la obra del Señor, es por algo, pero no entiendo. ¿Qué es lo que es? No lo entiendo. Bueno, gracias a Dios le doy por toda esta bondad, esta misericordia, y disculpen por estar trabajando, pero bueno, en mi vida de trabajo. Y así como trabajé en la parte espiritual también, pues sí, trabajamos harto. ¿Quién no ha trabajado harto cuando estábamos en la iglesia, cierto? Lo amanecíamos a veces pelando cebolla. Pelando cebolla, va a hacer la empanada para el otro día, para la mañana, estar en la escuela dominical ahí listo con los hermanos para tener el desayuno. Bueno, cosas que Dios también ha permitido de que podamos haber pasado. Así que te le doy gracias a Dios y espero que Dios me siga ayudando a poder yo tomar buenas decisiones para que cuando vengan... ¿Cómo? Portales, sí, voy por Portales arriba. ¿Sí no pasa? Para cuando llegue, perdona, estoy igual que en la feria, pero no, esta es la locomoción colectiva. Para que cuando me pasen cosas, sean cosas positivas, que Dios me ayude a tomar decisiones para que las cosas que me lleguen a mi vida sean de bendición para mí y yo sea de bendición para los hermanos. Es lindo cuando uno le dice, hermano, usted ha sido de bendición para mí, lo que usted ha hablado, lo que el Señor le puso en su corazón, es porque Dios lo quería dármelo para mí. Y a veces el himno, hermano, el himno que tocó, ese himno me tocó, ¿y por qué? Porque Dios quiso que puso en el corazón de uno para poder tocar ese himno y le llegar a los hermanos. Así que le doy gracias a mi Padre Celestial por tanto amor, porque no me ha dejado, no me ha abandonado, a pesar de cómo soy, no me ha dejado ni me ha abandonado. Así que gracias le doy a mi Señor por su amor y su misericordia, y para Él, para mi Rey, para mi amado, para mi todo soberano, para mi todopoderoso, sea la honra y la gloria ahora y siempre. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Enrique y lo guarde en su trabajo, lo proteja de todo peligro. Yo, mi hermano. Adelante. En esta mañana quiero darle gracias al Señor por la vida, por la salud que me concede, por su gran amor que ha tenido para conmigo y para con mi familia, por su palabra bendita, porque alienta nuestras vidas en estos momentos de caos en el mundo. Dios está con nosotros y le pido a Dios que me ayude a serle fiel, a seguirle, a hacer su palabra, a hacer su voluntad. A veces cuesta, es difícil, pero con la ayuda de Dios, Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Le quiero dar las gracias a mis hermanos que han orado por unas peticiones que he puesto y Dios así de a poquito las está contestando.
Amén. Ya que me ayuden a orar por la familia de estas personas que están muy devastadas, muy tristes, para que Dios ponga el consuelo en sus vidas. Hay una de las familias que también son cristianos, no son de nuestra iglesia, pero son cristianos igual, creen en Dios y por lo que yo he leído en el no pueden ni dormir porque está muy devastado, está muy triste por su hijo. Es poca la evolución que tiene el joven, pero ahí Dios está poniendo su mano y está obrando en él. También quiero aprovechar para saludar a mi hermano Nelson, que está de cumpleaños hoy día, que Dios lo bendiga. Él sabe que yo lo quiero mucho, así que lo saludo. Le pido la oración por mis hijos, por un emprendimiento que hizo mi hija Danae, para que Dios sea ayudándole en todo. Con estas palabras alabo a mi Señor, y para Él sea la honra y la gloria de ahora y para siempre. Amén. Gracias, mi hermano. Dios bendiga a nuestra hermana Anita Reyes. Que el Señor la guarde y la proteja de todo peligro. Amén, también. mi hermano Sergio. Hermana Priscila, adelante. Amén. Adelante, hermana. En esta mañana quiero dar gracias al Señor. Amén. Quiero dar gracias al Señor en esta mañana, primeramente, por la vida, por la salud que Él concede a mi vida. Agradecer al Señor por su palabra, ¿cierto? Agradecer al Señor porque cada domingo Él está hablando nuestras vidas, ¿cierto? Hoy en día, por intermedio del apóstol Pablo, ¿cierto? Que hablaba a los tesalonicenses, que el Señor era fiel, ¿cierto? Y que Él hará su perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Agradezco al Señor por estar en la presencia del Señor, ser también de bendición para nuestros niños, para poder instruirlos en la palabra del Señor. Sabe que quería compartir algo cortito, que les contaba a los niños, me pasó en un tiempo atrás. Estaba acá sola en mi casa, yo siempre solía escuchar alabanzas por la mañana mientras hacía aseo, ¿cierto? Como toda dueña de casa, y me recuerdo que había tomado desayuno ese día y fui después a mi cocina a lavar mi taza, y cierto que nosotros las dueñas de casa siempre ponemos nuestra esponjita un poquito de lavalosa, un poquito de cloro, y sabe que ese día hice ese gesto, por decirlo así, y en ese momento cae la presencia del Señor en mi vida y así como yo refregaba mi taza, ¿cierto? Porque todos sabemos que el té mancha las tazas. Y yo empecé a refregar mi taza para lavarla y el Señor llega a mi vida y yo le decía al Señor llorando, le decía, Señor, así como yo lavo mi taza, así como refriego mi taza con esta esponja, así usted lave mi vida, mi alma, mi mente, mi espíritu, para que pueda quedar siempre apto para poder estar en su presencia. Y sabe que en esta mañana yo estaba enseñándole a los niños de su palabra, y se me venía a la mente eso de poder compartirle a los niños esto, que quizás es algo, quizás no de mucha importancia quizás, pero en ese momento fue algo maravilloso para mi vida, sentir de que quizás muchas veces uno se tiene que comparar con lo que está haciendo quizás en la vida cotidiana, ¿cierto? En este caso me pasó a mí, lavando mi taza con esa esponja, ¿cierto? Con un poco de blanqueador, un poco de detergente, ¿cierto? Y así le pedí al Señor porque cayó en ese momento la presencia del Señor en mi vida, y así de esa manera podía yo comparar como yo lavaba mi taza y le pedía igual al Señor que lavara mi vida, ¿cierto? De lo que muchas veces nosotros pasamos, ¿cierto? Cosas que no son agradables delante del Señor, y así yo les podía compartir a los hermanos niños en esta mañana, ¿cierto? Así que agradezco al Señor por su infinito amor, por su misericordia, ¿cierto? Así como el Señor cada domingo, ¿cierto? Está hablando, nos está enseñando, nos está animando para que podamos seguir, ¿cierto? Buscando cada día de Él. Agradezco al Señor en esta mañana por estas bondades, por estas misericordias. Le pido al Señor que en este inicio de semana también sea de bendición para mi vida, tanto espiritual, porque eso es lo que añoramos cada uno de nosotros, ser bendecidos espiritualmente, ¿cierto? Así que con estas palabras yo alabo al Señor, y para Él sea honra y gloria desde ahora y para siempre. Gracias, Amén, mi hermano. amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Priscila y le dé cada día, Señor, gracias para poder enseñar a los niños también, ¿no? Dándoles buenos consejos. Ya mi hermano Alfredo también iba a dar gracias al Señor. Amén. Yo creo que ya el Señor les guarde y les bendiga. Creo que cerrando esta escuela dominical. No se escucha. No se escucha. A ver qué pasó. ¿Aló? Sí, sí, lo escuchamos, yo lo escucho. Ya, pero estaba bajito parece. Voy a Sí, subir
voy a subir la voz, voy a hablar con voz de autoridad. Que el Señor les bendiga y les guarde. La verdad, hermano amado, que yo doy gracias al Señor por la gracia. Bueno, muchos hermanos no lo saben, pero al suscrito le llega el estudio y tengo que leerlo, tengo que ver si las concordancias, las referencias están bien hechas. Y después enviarlo a los hermanos que al día siguiente, como hoy día, ¿no es cierto?, van a tener que entregar en la escuela. Pero ahí debo en primer lugar destacar, ¿no es cierto?, la gracia que el Señor le da a los profesores para poder hacer un resumen de una enseñanza tan extensa, tan profunda, ¿no es cierto? Y de hecho, aunque yo ayer leía la palabra, ¿no es cierto?, y la repasaba, hoy día mi hermano Cristian en algún momento toca el punto de lo que significa la fidelidad de Dios. Amén. Y yo rápidamente, porque la mente tiene que ser ágil en esto, hermano amado, no nos podemos quedar simplemente en autoconvencernos de que las cosas estén bien porque sí, sino que en esa comparativa que el Señor me hacía, mi hermano Cristian decía, ¿no es cierto?, y lo dice la palabra, la fidelidad de Dios implica ser constante. Y yo no soy constante. La fidelidad de Dios significa ser leal y yo no soy leal. La fidelidad de Dios significa ser comprometido y yo no soy 100% comprometido. La fidelidad de Dios requiere que seamos exactos en lo que hacemos y yo no soy exacto. Y tampoco soy invariable porque soy hombre. Y de estas 5 cualidades, ¿no es cierto?, que la palabra hoy día habla, ¿no es cierto?, a lo mejor lo más que nosotros podemos alcanzar a hacer es ser comprometido. Y aún así, es como uno de los conceptos más cercanos a nosotros, que a lo mejor podemos esforzarnos a hacer, pero no lo podemos hacer. No hay un 100% de compromiso para las cosas del Señor. ¿Y cuáles son las cosas del Señor? Hablar de la palabra del Señor, llevar el evangelio, ¿no es cierto? Y nos gozamos en la fidelidad del Señor. Lo que el mundo hoy día, muchas veces, mucha gente está reclamando en contra de Dios hoy día porque Dios no se acuerda de ellos. Bueno, y durante muchos años, cuando estábamos bien, cuando lo estaban pasando bien, no había ningún problema, ¿se acordaron de Dios? ¿Se da cuenta, no? ¿Se acordaron de Dios? Hoy día gimen y claman, ¿no es cierto? Pero no se acordaron de Dios. Ahora Dios igual pone su misericordia, ¿no es cierto?, cuando los hombres se vuelven a Él. Dios se olvida de la infidelidad del hombre de aquí hacia atrás, pero cuando el hombre se vuelve a Él, pero mientras el hombre no se vuelva a Él, ¿no es cierto? Yo escuchaba a mi hermana Teresita cuando daba gracias, ¿no es cierto?, que la gente tiene fe en Dios. ¿No tiene fe en Dios? No han creído en Dios. Hoy día eso es una necesidad, es una urgencia, es un dolor, es una angustia que tienen, pero su fe no es en Dios. El que tiene fe en Dios, exigua, flaca, débil, más chica que un grano de mostaza, somos nosotros. Nosotros sí tenemos fe en Dios, porque hemos cultivado nuestra fe y esa fe nos permite orar al Señor y el Señor se devuelve en su fidelidad hacia nosotros y nos bendice. ¿No es cierto? Lo que al mundo hoy día le está pasando, lo que hoy día a la gente le está pasando, ¿no es cierto? Porque no logran salir de su angustia, de su desesperación, es porque su fe no es consistente a lo que el Señor desea de cada uno de nosotros. A pesar de que somos inconstantes, Dios permanece fiel. A pesar de que nuestra fidelidad no es la que debería ser, Dios es fiel con nosotros, porque ve nuestro esfuerzo, nuestro compromiso, que tampoco es absolutamente completo. Yo doy gracias al Señor, escuchaba, ¿no es cierto?, estas cosas, lo que le pasó a mi hermana Yolita Zambrano, ya, hace muchos años atrás yo estaba solo, vivía con Felisa solo, arrendábamos una casa, y a mí, por hacerle un remedio a ella que estaba muy enferma, se me quedó durante toda la noche, y el día siguiente, cuando despierto, veo que lo que le había hecho un preparado para que se lo tomara como un brebaje, la olla estaba seca, el fuego estaba no había ni humo, ¿no es cierto? Hasta eso hay una fidelidad de parte de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, porque en la mañana así, todos corriendo, saliendo a la escuela dominical, súbanse al auto, partimos, el portón abierto hasta atrás, la puerta abierta hasta atrás, entonces, y los vecinos, ¡uy, qué le pasó al vecino! ¿Sabe por qué pasa eso? No, porque Dios es fiel. No porque nosotros seamos absolutamente fieles. Entonces, eso muestra la grandeza. ¿Cómo podemos retribuirle? ¿Cómo puedo hacerlo yo? Estando aquí las veces que pueda aquí en el Zoom. Y cuando esté presencial, las veces que pueda en la iglesia. ¿No es cierto? Esforzarme
cuando no pueda, como los hermanos que hoy día están en la feria, como mi hermano Enrique que anda, ¿no es cierto?, en el bus. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, su corazón estar al pendiente, ¿no es cierto?, para poder compensar esa tremenda y maravillosa y eterna fidelidad de Dios. Amén. Yo le doy gracias al Señor porque Amén. a mí el Señor hoy día me obliga, me siento obligado a poder tratar de esforzarme, como el otro día hablaba la palabra y como hoy día la palabra puede decirlo igual: esfuérzate, hijo mío, en la gracia. Amén. Esfuérzate, o sea, no nos pide cúmplelo, nos dice esfuérzate. Amén. Y cuando nosotros nos esforcemos, Él va a hacer el resto en nosotros. Amén. Porque Él va a perfeccionar la obra en nosotros, no nos vamos a autoperfeccionar, Él lo va a perfeccionar. Si queremos que Él nos haga fieles, debemos buscar la fidelidad y el Señor nos va a hacer fieles. Si nos quiere hacer 100% comprometidos, debemos comprometernos y Él pondrá el resto. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, como dice hoy día la palabra, Él también lo hará. El Señor nos ayude. Yo doy gracias al Señor, quería, ¿no es cierto?, comentarle esto, no me podía quedar sin dar gracias al Señor porque hermosa la palabra, maravillosa, oportuna, a tiempo para estos días que estamos viviendo. Sigamos, permanezcamos en la palabra y el Señor va a permanecer en nosotros, nos va a guardar. Algunos de nosotros vamos a partir cuando el Señor quiera, por el COVID, por cáncer, por cualquier otra cosa, un ataque cardíaco, vamos a partir del escenario de esta tierra y Dios va a seguir siendo fiel. ¿Sabe por qué? Porque después de que cerremos nuestro ojito a esta vida, Él nos va a llevar a la gloria del Eterno. Una seguridad que no tienen los demás. Por eso gimen y están preocupados de que se van a morir, porque su espíritu gime. Porque sabe, el espíritu del hombre, ¿no es cierto?, esa vida de Dios en el hombre, sabe a dónde van a ir a dar. Si no, se encuentran con su Maestro, con su Salvador. El Señor les bendiga, les guarde. Muchas gracias por esta oportunidad y para mi Señor, honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén. Amén, amén. Que Dios guarde y bendiga a nuestro hermano Alfredo Covarrubias. Bien, dejaremos hasta aquí la enseñanza y la gracia al Señor. Que el Señor bendiga y confirme todo lo que se ha hecho hasta el momento. Ahora, mis hermanos, vamos a leer el texto que se encuentra en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 3. Yo lo voy a leer primero y después lo leemos todos juntos, en el nombre del Señor. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Amén. Todos Amén. juntos ahora mismo. Amén. En el nombre del Señor. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Amén. Amén, Señor. Le invito a que demos la gloria al Señor por esta preciosa palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor. Ahora pasaremos, hermanos, a escuchar el texto de los niños, por intermedio de los niños. Mi hermana Priscila, adelante con los niños. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Que os afirmará y guardará del mal. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a mis hermanos niños y niñas. Ahora pasaremos a escuchar los avisos y la asistencia de la Escuela Dominical por nuestro hermano Alfredo Covarrubias. Amén. El informe de la Escuela Dominical en el Día del Señor. Domingo 13 de junio de 2021. Coordinación, mi hermano Sergio Pulef. Mensaje la palabra, nuestro hermano Cristian Díaz. Asistencia, bloque adultos, profesores 1, voluntarios 6, Dorcas 16, jóvenes 2, señoritas 1. Total bloque adultos 26. Bloque niños, profesoras 1, un niño, 8 niñas,
Total bloque niños, 10. Asistencia total de este domingo, 36 hermanos. Asistencia al domingo anterior, 41 hermanos. Tenemos una asistencia menor de 5 hermanos. Oremos para que el Señor dé aumento a su escuela dominical. Los servicios para esta tarde, estamos todos invitados a nuestra reunión general por Zoom, a través de la plataforma Zoom, a las 19 horas, 7 de la tarde, esperando que el Señor nos bendiga a través de este servicio también. Peticiones de oración, hay varias peticiones de oración, sería a lo mejor largas enumerarlas una a una, pero hay muchas peticiones de oración. Pero si oramos, el Señor las conoce, y si oramos, ¿no es cierto?, en comunión, con fe, el Señor puede responderlas conforme a su misericordia y a su voluntad. Amén. Debemos seguir orando por todos nuestros hermanos de la Iglesia del Señor, para que el Señor les fortalezca, para que el Señor les ayude, para que el Señor sea guardándonos y en medio de la prueba Él sostenga a su iglesia. Amén. Principalmente también orar por nuestros pastores, nuestro pastor Héctor, nuestra pastora Elizabeth, por todos los templos, la iglesia, el circuito de nuestra catedral, para que el Señor nos siga ayudando en este proceso que estamos viviendo. Ya, mi hermano, debemos orar los unos por los otros, independiente de las peticiones, para que el Señor nos guarde, y debemos orar para que el Señor le enseñe a la gente a hacer. Que se escucha bajito. No tiene nada. Ya. Debemos seguir orando para que el Señor enseñe prudencia a su pueblo, para que todo lo hagamos conforme a la voluntad y a la misericordia del Señor. Amén. Estos han sido los avisos, las peticiones de oración y el informe de la escuela dominical, los cuales han sido dados en el nombre del Señor. Amén. Amén. Que el Señor bendiga estos avisos de la escuela dominical. Vamos a pasar a orar al Señor ahora, a darle gracias al Señor por la palabra y pedirle a Dios que confirme todas las peticiones de oraciones que fueron presentadas en esta mañana. Le invito, hermano, que oremos al Señor. Eterno Dios y buen Padre nuestro celestial, cuántas gracias, Señor, le damos porque usted nos dio esta maravillosa oportunidad de haber estado conectados, Señor, en esta escuela dominical, para escuchar su palabra, su enseñanza, donde usted nos habla que usted es fiel a los que usted promete, Señor, y todas las promesas usted las va a cumplir en nosotros. Ayúdanos, Señor, y por misericordia, danos espíritu de fidelidad, Señor, porque somos, Señor, infieles nosotros, como decía nuestro hermano, Señor, que nos hablaba esta mañana. Pero con su ayuda le pedimos que usted nos ayude, Señor, a permanecer fieles en su camino. Le pedimos, Señor, en esta mañana que siga revistiendo de gracia a mi hermano Cristian, para cuando usted lo use con poder y virtud para exhortar su palabra. Le pido también, Padre Santo, por todas las peticiones y oraciones que fueron presentadas esta mañana, por enfermedades, Señor, por problemas familiares, por problemas económicos, Señor, le pido tenga misericordia de cada uno de ellos y usted responda, Señor. También le pido que guarde a mis hermanos que están trabajando sus labores de trabajo, los comerciantes, guarde a mi hermana Nancy, a todos mi hermana Yolanda Enviado, también mi hermano Juan Reyes, que trabajan en la feria. Le pido que el Señor los guarde y los proteja de todo peligro, como guarde también a mi hermano Enrique Valenzuela en su trabajo, conduciendo, Señor, dale esa gracia y lo libre de accidentes, Señor, de todo peligro. Y así también los que trabajan en el hospital, en las clínicas, donde quiera que estén trabajando, usted los guarde y los proteja, Señor. Le pedimos una vez más que te confirme esta palabra en nuestra vida y en nuestros corazones. Se lo rogamos y se lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Vamos a
a poner término a este santo servicio con una alabanza, mi hermano Cristian. Alabanza 272 de la tierra de Egipto. Amén. Alabanza 272, ponemos término a esta escuela dominical en este día de hoy. Amén. 1, 2. De la tierra de Egipto yo vengo. Desde allá me sacó mi
Amén. Bueno, Sergio tiene apagado el micrófono. Ya, amén. Amén. Ay, sí. Quiero agradecer al Señor esta mañana por darme la oportunidad de haber podido coordinar su escuela dominical y haber compartido con mi hermano Cristian este santo servicio. Esperando también que mi hermano Nelson Toledo, a la distancia, un feliz cumpleaños, mi hermano Toledo, junto a toda su familia. Un abrazo grande de este remanente de la clase de los comandos. Voy a pedirle a mi hermano Cristian Díaz que haga el ungimiento a los enfermos. Mi hermano Alfredo, perdón, mi hermano Cristian Díaz, para que pida el ungimiento y la bendición final. Amén. Hermana Anita, ¿iba a decir algo, hermana Anita? No. Ya, es que justo se le habilitó su micrófono. Ya. Amén. Hermano Cristian, Hermana hermano Evelyn. Cristian, le pido la oración por mí porque no me siento muy bien. Hace un año tuve un golpe en la cabeza muy grande y me siento muy mareada y estoy parada y como que se me va el cuerpo para atrás o para adelante. Entonces estoy esperando que llegue el lunes para hacerme exámenes, pero le pido la oración para que oren por mí porque ahora estoy acostadita aquí, no me he sentido muy bien, llevo 2 días sin mal. Les pido la oración, por favor, para que Amén. el Señor esté. Amén. Amén, hermana Evelyn. Que el Señor le bendiga. Bueno, Cristian, Hermana Anita. nos salimos de la reunión porque el internet es súper malo acá, se está de cada rato. Cristian se salió de la reunión. Ya, hermana Anita. Ya, ok, que se le bendiga. Ya, oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios amado, Dios poderoso, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia y por este canal de comunicación, Padre Celestial, que es la oración. Te queremos pedir por todos los enfermos que han sido presentados, por todas las peticiones de oraciones, Padre Celestial, por nuestra hermana Evelyn, que se siente mal. Padre Celestial, te pedimos por los hermanos que están hospitalizados, por aquellos que están en sus hogares, en sus camitas, Padre Celestial, te los presentamos a todos para que tú tengas misericordia. Sánalos, cuídalos, protégelos, Padre Celestial, como decía tu palabra, todo sea conforme a tu santa y divina voluntad. Señor, haz extensible este ungimiento a las cárceles, los hospitales, las clínicas, los regimientos, los cuarteles. Padre Celestial, los manicomios, en todo lugar. Por misericordia te lo pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, Padre Celestial, te pedimos tu bendición, principalmente, Padre Celestial, por el mensaje de tu palabra. Te pedimos la bendición por nuestro amado pastor, Padre Celestial, por su esposa, Padre Celestial, por la familia pastoral, por toda tu iglesia en general, donde quiera que se encuentre, que tú lo guardes, que tú lo cuides y que tú nuevamente le des la bendición. También te presentamos a todos nuestros familiares que todavía no tienen un encuentro personal contigo, para que tú tengas misericordia de ellos. Te damos gracias por todo esto y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La honra y la gloria es para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Mis hermanos,